¿Qué pasa? Gracias por continuar con nosotros en ¿Qué pasa RD? Vamos a hablar de tecnología con mi queridísimo amigo Orlando Jaques, ingeniero electrónico, máster en telecomunicaciones, experto en tecnologías emergentes, especialista en ciberseguridad, machine learning, inteligencia artificial, desarrollo de software y app, change manager. Lo dije bien. Buenas tardes, qué bueno tenerte con nosotros. Buenas tardes, Yasmín. Buenas tardes, Kilsi. Para mí es un placer estar en casa de nuevo. Sí, de tu casa, Sí, ya claro. tú sabes cómo entrar, cómo sentarte. Yo sé dónde está todo aquí. Exactamente. Ojalá que nosotros tenerte por lo menos una vez a la semana. Ah, sí, vamos a proponer eso. Sí, vamos a hablar de eso. Mira, Orlando, yo quería hablar acerca de las interferencias que afectan el internet inalámbrico en las casas y en las oficinas. Eso no es culpa de los servidores, Sí, mira, de la gente que no le paga el internet. No voy a mencionar el nombres. ISP, el proveedor de servicio. Básicamente, los proveedores de servicios de internet en algunas ocasiones pueden tener problemas en sus nodos, en la fibra, en sus troncales, pero en muchas de las oportunidades nosotros tenemos algo que se llama interferencia. Y mira qué interesante eso, Yasmín. A medida que va creciendo la cantidad de usuarios que utilizan internet inalámbrico vía Wi-Fi en la casa, también se va creando un patrón de interferencia. Por ejemplo, nosotros transmitimos a nivel de Wi-Fi en dos frecuencias, que son 2.4 GHz y 5 GHz. ¿Qué es una interferencia? Una interferencia es cuando dos o más equipos transmiten en una misma frecuencia. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, tú y yo estamos hablando, pero se suma la conversación Kilsi, entonces nosotros vamos subiendo el tono de voz. Y Fernando, que está de aquel lado, a medida que vamos subiendo el tono de voz, va a entender nada. ¿Por qué? Porque se va a confundir en la conversación, en la información que se está transmitiendo. Así mismo pasa también en la casa. Por ejemplo, que veo un edificio de varios apartamentos, una torre, en cada piso puede haber un sistema de internet, de Wi-Fi. Ese sistema de internet, Wi-Fi, tiene un ancho, tiene un radio. Ese radio va sobrepasando la distancia y va creando una interferencia en ese edificio. Pero que se llama el ancho de banda. El ancho de banda es como la velocidad donde se transmite, como el tubo. Okay. Por ahí pasa 200 megabits por segundo, es el ancho de banda. Pero si yo pago más en el servicio que yo estoy contratando. Una cosa es velocidad y una cosa es interferencia. Déjame explicarte. Igual hay interferencia. Sí, En todos los planes hay interferencia. Tú vas a tener 1000 megabits por segundo y si hay interferencia, va a interferencia. ¿En qué se traduce interferencia? Tú vas a tener baja velocidad, corte de velocidad, eso en internet. Corte de velocidad, baja velocidad, que el internet no se quiera conectar. Tú ves que dice que tiene señal, pero no puede navegar. Eso es en internet. En la telefonía se transmiten en la famosa silent call, llamada silenciosa, llamada con eco, llamada con ruido y cruce de llamada. Eso casi ya no pasa mucho, porque a medida que se cambió el país completo a la tecnología GSM, que es la tecnología con chip, básicamente, como una señal completamente digital, existe algo que se llama Mayo. Mayo es un patrón que se le pone a cada antena. Si una o dos antenas o un router y el mismo router transmiten la misma frecuencia, hay una interferencia. Por ejemplo, cada antena que tú ves de esa compañía de telecomunicaciones tiene un pedacito que se llama frecuencia. Ese pedacito tiene que ser diferente una de otra. Si una frecuencia, esa antena está aquí y la otra está de este lado y está muy cerca y tiene la misma frecuencia, va a pasar lo que yo dije. Se cruza llamada con eco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están transmitiendo en el mismo canal. Es como que hablan al mismo tiempo. Cuando vaya un momento que ella, mientras más se va alejando, no lo va a entender bien. Por ejemplo, en la casa, ¿cómo se puede ver esto en la casa? Por ejemplo, en la casa nosotros tenemos equipos domóticos, equipos inteligentes que se interconectan con el router. Bien, el router da la señal de internet hacia su equipo. Entonces, ¿qué pasa? A medida que va aumentando la cantidad de equipos, tú vas creando una interferencia. ¿Por qué? Porque hay mucho equipo. Sí, nosotros estamos hablando, yo estoy hablando solo ahora mismo. Si tú comienzas a hablar al mismo tiempo que yo, a mi mismo nivel de voz, y después se suma Kilsi, se suma otra gente, así se va a crear una interferencia. El que está allá en aquella esquina no va a entender nada de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos hablando todo al mismo tiempo. Entonces vamos a explicar primero cómo funciona esto, qué crea esto, y al final vamos a buscar una solución para que eso no le pase a ustedes en la casa ni en la oficina. También está el asunto de los routers. Normalmente a veces tenemos en la oficina uno o más routers. Casi en la casa siempre hay un solo, pero en la oficina hay un router y también hay un repetidor o un bypass. Entonces, ¿qué pasa? Transmiten la misma frecuencia. Entonces se suman varias frecuencias juntas. También están los equipos electrodomésticos de la casa, como la nevera, los televisores, etcétera, etcétera. Y también el famoso Bluetooth. Los Bluetooth transmiten una frecuencia también de esta. Hay algo interesante y hay un tema de mucha importancia,
¿Por qué? Porque casi siempre este tipo de problemas se le suman a los ISP, a los proveedores de servicios. Date cuenta cuando yo llegué, tú me dijiste, yo pensaba que el problema era de los operadores. Sí, en muchos de los casos el problema son los operadores, con la fibra, con los cortes de servicio, pero en muchos de los casos también son con la interferencia. Bien, ¿qué pasa? A medida que nosotros tenemos esa gran cantidad de equipos interconectados y creamos una interferencia, nosotros vamos a tener corte de señal. No sé si a ti te ha pasado que tú estás en tu casa y de momento a otro tú estabas descargando algo, pero mira, se quedó enganchando. O tengo que resetearlo, ese es el operador que no funciona. Y si tú te mueves, incluso, si tú te mueves de un lugar a otro, a veces hasta alejándote un poquito más del router, vuelve nuevamente la señal, vuelve nuevamente a descargar. No sé si te ha ocurrido eso. Bien, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que colocar normalmente los equipos lejos del router. Mientras más lejos del router tú lo pones. Yo veo esto como con la comunicación, es lo mismo que la comunicación. Mire, parecería que es al revés, o sea, cerca del router tendría mejor señal, ¿no? Los otros equipos, es decir, si están todos juntos del router. Para que no interfiera. Exactamente. Ya. Por ejemplo, exactamente. ¿Pero cuáles serían esos otros equipos? Por ejemplo, la Smart TV, la nevera inteligente, la greca inteligente. Todo lo que es inteligente. O sea, que vamos a decir que es una sobrecarga de la utilización. Es una sobrecarga de gente hablando simultáneamente. En este caso es una sobrecarga de equipos interconectados en la misma frecuencia hacia un Wi-Fi. Y entonces, ¿cuál es la solución a eso? La solución es alejarlos. Alejarlos es una solución que es alejarlo del router. Del router. Si mientras más lejos del router, mucho mejor. Una solución también es, por ejemplo, los Smart TV. Y suena una solución como que nos estamos devolviendo en el tiempo para atrás. Tiene un cable Ethernet. El cable Ethernet es el cable que se conecta al internet. Directo. Entonces, si tienes la forma de conectarlo por cable, dése cuenta que casi siempre la cámara de seguridad le ponen cable. Nunca se ha preguntado por qué por cable y no por Wi-Fi, para evitar ese tipo de interferencia. Entonces, usted la conecta con un cable Ethernet, si tiene la posibilidad, y también ya usted tiene un equipo menos eliminado de la red Wi-Fi. ¿Y los repetidores? Y los repetidores, exactamente. Los repetidores, hay un repetidor que se llama Power Line. Ese repetidor viaja por la línea eléctrica. Es lo más recomendable, porque usted va a tener ese repetidor, esa frecuencia se va a transmitir por el conducto eléctrico y no va a salir hacia afuera. ¿Eso es una marca o es un fabricante? No, un tipo de repetidor. No, un tipo de repetidor. No una marca. Es como el que tú conectas, como la electricidad, y así se llama Power Line, y se va por la línea eléctrica. Hay uno que sale hacia afuera. Por el Power Line es el más efectivo, porque la mayoría de torres están construidas con acero. Y el acero, para la señal senosidal, la señal de telecomunicación, la señal de internet, es como si fuera un reflector. Automáticamente choca, la onda muere automáticamente. Ese cuenta que tú puedes poner un repetidor y si hay una pared en el medio, no va a cruzar al otro lado. Mientras que con el Power Line no importa, porque va por la línea eléctrica y va a salir hacia el otro lado. Se pone uno de un lado y otro del otro lado. Los repetidores se ponen dependiendo de la distancia de qué. O sea, dependiendo del problema que tú tengas. ¿Cómo tú decides poner un repetidor? Por ejemplo, si tú tienes tu router está en la sala y tú quieres señal en la habitación, si te das cuenta, si la puerta es completamente cerrada, que no tiene ningún tipo de orificio que puede pasar la señal, te das cuenta que cuando tú cierres tu puerta, tu internet va a ser casi nulo. Entonces, bueno, no tengo internet aquí, necesito hacer dos cosas. O pongo otro router dentro de mi habitación, que no es recomendable, o pongo un repetidor. ¿Por qué no es recomendable? Porque para tú conectar un router, tienes que conectar a un router como en serie. ¿Tú entiendes? O poner otro sistema de internet, porque va a ser independiente. Tú lo que estás haciendo es que un router te va convirtiendo en un repetidor. Es decir, tú no le vas a sacar el beneficio al router. Tú lo estás convirtiendo como un repetidor y vas a pagar mucho más dinero que teniendo un repetidor. Exactamente, y va a ser más efectivo. Entonces, en ese tipo de casos, lo que yo recomiendo es que usted ponga un Power Line del otro lado. ¿Por qué? Porque usted va a tener, el repetidor lo que hace es que reproduce una señal, la amplifica. La amplifica en 1.5, es decir, una señal pequeña, la amplifica mucho más grande. ¿Pero los proveedores te dicen eso o te dan otras soluciones para cobrarte más dinero? Los proveedores te dicen eso casi siempre, te dicen eso. Te explican. Sí, casi siempre. Eso pasa mucho cuando tú vives en una torre que está construida en acero y el tipo de estructura es como muy cerrada, como que tiene muchas paredes. Porque date cuenta que incluso las paredes, hay unas que son en acero, pero hay unas que son como en chisro o una pared bien fina. Y es por ese tipo de cosas, por la señal. Entonces también hay algo muy interesante. Por ejemplo, la señal que transmite, la frecuencia que transmiten los Wi-Fi son de 2.4 GHz y 5 GHz. Actualmente, la mayoría, más del 75% de los routers que están en este país están en 2.4, que son los más viejos. Los routers nuevos vienen en 5 GHz. Entonces, ¿qué usted tiene que hacer? Usted cambia la frecuencia.
Usted cambia la frecuencia de 2.4, la cambia a 5 GHz. ¿Y cómo se hace eso? Así mismo, en el setting de la configuración del internet, cuando tú entras a la configuración del router, perdón, tú tienes la opción de cambiarla de 2.4 si tiene las dos frecuencias. Si es un router nuevo, va a tener las dos frecuencias y lo ponen 5 GHz. ¿Por qué? Porque en el edificio entero, la mayoría, como viene por default en 2.4, todo el mundo está transmitiendo en 2.4. O sea, te da la opción el router Claro, sí. de cambiarlo a 5. Sí, exactamente. Y hay algo muy interesante, Yasmin y Kilsi. O sea, Y es- atrás te da la opción. Te da dos opciones. no, un Tienes que botoncito. entrar a la computadora. Cuando te conectas a la computadora, como tú lo estás configurando al principio. Tú has configurado un router al principio, sí. Yo nunca he hecho eso. No, bueno. No, eso Vamos lo a hablar hace la con Víctor, compañía, Vamos a ¿no? hablar con Víctor, que Víctor haga el trabajo. Entonces le explicamos a Víctor. ¿Qué pasa? Tú haces lo siguiente, tú entras a configuración y cambias la frecuencia de 2.4 a 5 GHz. Cuando tú hablas de nuevos, que son los nuevos, que los viejos no te dan esa opción. Sí, sí. ¿Desde qué año para acá? No tengo el año, sí, ahora mismo. Pero Sí, más o menos. Voy a pecar, sí, qué sé yo, unos 5 años, 7 5 años, ok. 10 años, entre 10 y 5 años, sí. Puedo pecar si digo el año. Ok. Hay otra opción. Tú tienes una frecuencia. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, tenemos un canal de televisión, UHF y VHF. ¿Conocen eso? Pero dentro de ese canal de UHF y VHF estamos el 2, el 4, el 5. Así mismo también el internet Wi-Fi. Tú tienes una frecuencia de 5 GHz o 2.4 GHz, pero hay diferentes canales. El canal 2, el canal 4, el canal así. Entonces, tú vas transmitiendo por un canal de esos. ¿Sí? Tú tienes la frecuencia y tienes un canal adentro. Si tú, por ejemplo, tú entras también a la configuración del router y tú ves el canal donde se está transmitiendo, entonces tú puedes ver qué cantidad de información está viajando en cada canal. Entonces, una de las recomendaciones también es que también se puede hacer desde la configuración del router, es usted entrar y si, por ejemplo, usted está en el canal 2 y usted ve que el canal 2 está súper saturado, que la mayoría de personas están transmitiendo por ahí, usted cambia el canal. Eso lo elige el router automáticamente. No hay un mejor canal ni un peor canal. Eso es, él elige el canal que le entiende y se queda transmitiendo por ese canal. Entonces tú lo mueves de un canal a otro. Eso también se hace la configuración del router. Y también hay algo que se llama firmware, que es como si fueran actualizaciones que hacen los dispositivos, los equipos. Date cuenta que tu teléfono siempre te está pidiendo actualizaciones. El teléfono es inteligente y el teléfono se está dando cuenta de ese tipo de cosas. Entonces él inteligentemente va a tomar la decisión de cuál hacer y cuál no. Entonces, por eso es bueno que tanto al teléfono como la computadora, como la tableta, usted tenga la opción de poder transmitir, por poder tener la actualización reciente del dispositivo, porque él va a eliminar ese tipo de cosas. Y por último, yo creo que una de las razones más importantes es que siempre el operador le haga un análisis, porque nosotros podemos estar pensando que el problema puede ser interferencia, pero también puede ser que el operador tenga un problema en un momento del tiempo indicado. O sea, que es importante también nosotros... Claro, notificar al operador para descartar que el problema no es en el operador de comunicación de servicio. Bueno, muchísimas gracias, Orlando Jaques, ingeniero electrónico, por estar con nosotros con este tema tan interesante. ¿Quería agregar algo más? No, gracias a ustedes. Señores, vamos a una pausa. Cuando retornemos más, ¿en qué pasa, RD? ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?